la preciosa doctrina de Cristo. Vamos a estudiar Cristología. ¿Quién es Cristo? ¿Qué es lo que ha hecho Cristo? Los nombres de Cristo. Los atributos, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces vamos a estudiar Cristología, lo que la opinión pública piensa acerca de Cristo, lo que se ha querido de Cristo en la historia, Cristo como Dios, Cristo como hombre. Sí, vamos a estudiar. ¿Por qué no he empezado hoy? Lo comenté el domingo pasado, porque hoy me va a faltar un buen grupo de hermanos. De hecho, ha faltado un grupo de hermanos. Por amor a esos hermanos, pues vamos a comenzar el viernes que viene con este tema importantísimo, vertebral, nuclear, de nuestra fe. De nuestra fe. Si Cristo no es Dios, tú y yo estamos perdiendo el tiempo. Entonces es muy importante que sepamos que veamos que Cristo es Dios, porque a veces pensamos, si Cristo no resucitó, van a nuestra fe, como decía el apóstol Pablo, con toda la razón. Pero ya no solamente que si Cristo no resucitó, si es que si Cristo no es Dios, es igual, es lo mismo, exactamente igual. Porque si Cristo no es Dios, evidentemente tampoco resucitó, porque ningún ser humano resucita, solamente lo hace Dios, o Dios resucita a seres humanos. Así que veremos la semana que viene acerca de Cristo y estaremos varios meses con esta preciosa y bendita doctrina, la más importante. Y hoy vamos a ver un tema, como he puesto hoy en el grupo de la iglesia, vamos a ver un tema que a mí personalmente me importa mucho. Al principio, cuando yo me convertí, cuando yo conocí al Señor, yo pensaba que toda la gente que venía a la iglesia era creyente. O sea, yo pensaba, cuando yo entré en la iglesia, aquel jueves, en el culto de oración, con 17 o 18 años, y yo veía aquel grupo de hombres y mujeres allí orando y tal, yo pensaba que todo el mundo en la iglesia era creyente. Cuando eso fue un jueves, cuando fue el domingo y vi la iglesia llena con mucha gente, digo, wow. Al principio, cuando te conviertes, hay muchas cosas que te sorprenden. Todas preciosas. Supongo, si me imagino que, por ejemplo, Reyes, yo recuerdo cuando yo me convertí, que al menos en una reunión de jóvenes o en una reunión de la iglesia, en el culto, alguien dice, vamos a buscar Primera de Reyes. Y yo me llevaba buscando Primera de Reyes todo el culto. Y no encontraba Primera de Reyes. Y yo veía que la gente que estaba a mi alrededor de Primera de Reyes encontraba enseguida. Y decía, wow. Pues vamos a buscar el libro de Efesios. Y yo me llevaba hasta la noche siguiente buscando el libro de Efesios. Y yo decía, esta gente sabe de todo, esta gente y de poco a poco fui yo mismo ya, poquito a poco, cuando he estado tentado y estoy tentado, por amor a ti, a cuando busquemos los libros, diga la página, pero no voy a decir la página, porque te va a gustar, aunque ahora te cueste más, poco a poco vas a ir tú sabiendo digamos, el libro, viene este libro, después viene otro, vas a ir memorizando también, y por orden de los libros. Pero cuando te conviertes, todo es nuevo. Las canciones, la gente, las maneras, todo. Entonces, una de las cosas que a mí me pasó es que yo pensaba que todo el mundo era creyente. Digo de los que no digo de gente que visitara, de los que iban todas las semanas a la iglesia. Con el paso del tiempo me di cuenta que no. Y como pastor, todavía me di cuenta todavía más. No todo el mundo que va a la iglesia es creyente. Cuando estudias la palabra, pues te das cuenta que ya no solamente es una opinión de una persona, una percepción mía, sino que es que la Escritura lo dice claramente. La Escritura enseña claramente que no todo el que me llama Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. Entonces, una de las cosas que hace muchos años entendí es que uno tiene que predicar y enseñar pensando que no todo el mundo es creyente en la iglesia. Aunque haya gente que lleve 40 años, no todo el mundo realmente llega a entender el Evangelio. Pero una de las cosas que también tiene que quedar muy clara es que lo que Dios quiere, la voluntad de Dios, por eso se ha revelado, lo que Dios quiere es que le conozcamos.
que le conozcamos. Esto a mí siempre me impresiona, siempre me impresiona. Esto es un terreno que a mí me pone un poquito los pelos de punta al pensar en cómo Dios, sin ningún tipo de necesidad, se nos revela y nos dice: quiero que me conozcáis, quiero que me entendáis, quiero deciros quién soy yo. Dios se ha revelado por la naturaleza. O sea, Dios actuó desde muy antiguo, y la antropología nos lo enseña, nos lo dice. Desde muy antiguo el ser humano, sin conocer a Dios, ha hecho estatuas, ha hecho dioses, el dios del sol, el dios de la luna. Casi todas las civilizaciones, todas, absolutamente todas, han tenido sus dioses. ¿De dónde viene esta idea en el ser interior, en el ser humano, de que hay algo por encima de esa persona? Y eso se revela a través de la naturaleza, efectivamente. No hay que ser, cuando tú ves un amanecer, o ves un anochecer, o ves una playa, o ves el cielo azul, o ves las postales que Dios pone en la creación, cuando tú ves dices que algo ha ocurrido, alguien ha tenido que poner ahí, ¿no? Para mí me resulta más fácil creer en alguien que ha creado el mundo, en que haya una dinámica de eventos que ha producido, lo que conocemos como el origen de la vida, que haya, pues, de una cosita salió esto y salió lo otro, y llega a un mono y después se hace hombre. Eso me cuesta mucho trabajo entenderlo, pero es más, para mí creo que hay que tener mucho más fe en creer en la evolución que creer en que Dios ha creado el mundo. Dios se ha manifestado en la creación, Dios se ha manifestado también en la conciencia. Todos nosotros tenemos un puntito que dice: esto está bien, esto está mal, esto está bien, esto está mal. Es una lucecita que Dios nos ha puesto. Evidentemente esa lucecita también está impregnada del pecado, porque todo está lleno del pecado, pero es algo que Dios ha puesto también para discernir, para darnos un poquito lo que es bueno, lo que es malo. Y cuando estudiemos la doctrina de Cristo, veremos cómo el Señor se ha revelado también. Pero una de las cosas por las que Dios se ha revelado, tú puedes decir: detrás de esta puesta de sol alguien ha creado esto, detrás de esta fuente de agua alguien ha creado esto, después de la sonrisa de un bebé alguien lo ha creado. Pero tú no sabes realmente ni el nombre de quién lo ha creado, ni sabes quién es, ni nada. Esa es una revelación, digamos, parcial, una revelación parcial en la que una persona conoce que alguien lo ha creado, pero no sabemos nada de Cristo, no sabemos nada de nuestro pecado, no sabemos nada de la redención, no sabemos nada. ¿Cómo se manifiesta Dios? A través de la palabra, a través de la palabra. Entonces, Dios hace que este libro que tenemos aquí entre nosotros, estos 66 libros que componen la Biblia, en esos 66 libros Dios se ha revelado. Por lo tanto, si Dios se ha revelado, es por un motivo. Y el motivo que tiene es que le conozcamos. Mira lo que dice en Jeremías, en el capítulo 9, versículos 23 y 24. ¿Quién lo tiene? Jeremías, capítulo 9, versículos 23 y 24. Quien lo tenga lo puede leer. Jeremías 9, 23 y 24. Porque estas cosas quiero, dice Jehová. Muy bien, quiero que aquí el Señor nos está hablando de tres tipos de personas. Nos habla del sabio, nos habla del valiente y nos habla del rico. El sabio, el valiente y el rico. Y nos está diciendo que no se alabe nadie por su sabiduría, ni tampoco por su valentía, ni tampoco se alabe nadie por su riqueza. Entonces, hay tres tipos de personas, tres tipos de cualidades. Y lo que aquí Jeremías nos está enseñando, esta palabra de Dios nos está enseñando, es que el Señor dice: no os alabéis en esto, no os regocijéis en esto, no es tan importante esto. Lo que está diciendo es: alabéis en esto el que subiere de la barca, en entenderme y conocerme, que yo soy Jehová. Aquí
está diciendo el Señor no es importante otras cosas, que lo son. Claro que es importante que seamos sabios, claro que es importante que seamos valientes en las situaciones de miedo. Por supuesto que es importante también que si tenemos riqueza, pues mira, pero no nos hablemos en esto, no nos preocupemos tanto por esto, sino que realmente lo más importante, lo que está diciendo aquí el Señor, es que pasemos tiempo, dediquemos tiempo en entenderlo y en conocerlo. O sea, eso es lo que Dios quiere, que lo conozcamos. Si a esto unimos lo que el Señor Jesús nos dice en Juan, en el capítulo 17, Juan, capítulo 17, versículo 3, pues tenemos mucho más motivos para conocerlo. ¿Qué dice Juan 17, versículo 3? ¿Quién lo tiene? Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, que es Jesucristo, a quien has enviado. Muy bien, fijaros como dice aquí el Señor, ¿qué es la vida eterna? Que te conozcan a ti. Y fijaros cómo aquí nos habla de la Trinidad también, que no solamente dice que conozcan a ti, sino también a Jesucristo, a ti el único verdadero, y a Jesucristo. Es decir, lo que vemos en Jeremías, lo que vemos aquí, lo que vemos en Oseas, lo que vemos en tantas otras partes de la Escritura, es que el Señor quiere que le conozcamos, que le conozcamos. Por eso, entre otras cosas, el Señor se ha revelado en su palabra. Ahora bien, partimos de esta base. Partimos que el Señor quiere que se le conozca. La pregunta, y me vuelvo otra vez al principio, la pregunta es, ¿significa esto que todo lo que leo en la Biblia, que todos los que venimos a la iglesia, de que todos aquellos que dicen públicamente que creen en Dios, significa esto que realmente todo el mundo que confiesa su fe, digamos, en Dios, son creyentes en el sentido bíblico de la palabra? Pues la Escritura nos da algunos argumentos diciendo que no todo el mundo realmente conoce al Señor. Podemos conocer mucho, podemos saber mucho acerca de Dios, fijaros, podemos saber mucho acerca de Dios, pero no conocer a Él. Mirad lo que dice en Santiago, en el capítulo 2, versículo 19. Santiago, capítulo 2, versículo 19. Este es un versículo tremendo, demoledor, que nos debe de hacer pensar. Santiago, capítulo 2, versículo 19. ¿Lo tiene alguien? Tú crees que Dios es uno, bien hace, también los demonios creen y tiemblan. ¡Wow! Fijaos que está aquí hablando Santiago y está diciendo una cosa sumamente importante. Está diciendo, ¿tú crees que Dios es uno? Bien haces, bien haces. Si aquí terminase el versículo del argumento que está hablando acerca de la fe y de las obras, pues sería magnífico. ¿Tú crees que Dios es uno? Y yo también lo creo, que Dios es uno. Pero fijaros que dice, también los demonios creen y tiemblan. Y tú dices, ¿y esto cómo es posible? ¿Cómo es posible que los demonios crean? Y no solamente que crean, sino que además tiemblan ante su presencia. ¿Esto cómo se come? La palabra es cree o conoce que Dios es Dios. Aquí lo que dice, lo que pone, también los demonios creen. ¿Ya? Es que para mí, si cree es difícil. Ahora que sepa que Dios es Dios, que conozca a Jesús como también a Jesús conocemos de nuevo aquí, es difícil para mí. Yo creo que una persona que cree, no tiene una cosa es asistir a la congregación, ser teórico, porque hay gente que es teórico y la enseña y no solamente es profesional. Hay religiosos, hay muchas maneras, pero el que es creyente que cree, yo creo que es para mí. Pero hay muchas personas que dicen que creen en Dios. No, pero no. Yo puedo decir que creo en Dios porque hay una palabra que, pero luego no hace la voluntad de Dios ni piensa en... Por eso estamos hablando. Pero es que ese concepto de... No, yo creo que hay algo, se llama Dios, pero no es una confesión de fe de que Jesús murió por mí y me perdonó mis pecados y me ha restaurado y me ha salvado. Ese es otro
concepto de creer. Lo otro es un creer para mí común, vulgar, de que habla el pueblo, pero hay ese concepto. Hay dos cosas. Una cosa es creer y otra cosa es aceptar. Los demonios creen, van a creer si lo están viendo. No, si yo no creo, Pero que una cosa es que ellos crean, otra cosa es que lo acepten. Porque ellos se han rebelado contra Dios porque no lo aceptan como Dios. Ellos son rebeldes y no aceptan como Dios. Entonces, y lo que falta, o lo que está ahí entre líneas, es la aceptación. Porque, ¿cuál es el mensaje de salvación? Solamente que tú creas en Dios creo en el Señor Jesucristo será salvo. y acéptalo, ¿no? Hombre, si crees que hay que aceptarlo, pero si no, Es que eso es lo que no hacen los demonios, aceptar a Dios. Tiemblan, pero no aceptan. Se rebelan contra que una porque no tiene poder ante Dios. Dios. Saben de sobra de que el poder no tiene Dios. Cuando el diablo estaba dando vueltas hasta marearse, y se pone ante Dios y hablan de Job, Dios le dice, pues tócalo, pero sin tocar su vida, respetándole la vida. Eso significa de que el demonio no tiene poder para hacer lo que quiera. Tiene cierto poder, pero no total. Total de Dios. Entonces, por eso por lo que tienen. Y conocen, saben que Dios es uno, perfectamente, pero no lo hacen. No lo hacen. Es interesante porque fijaros que podemos tener una fe, digamos, cerebral, mental, una fe dogmática, una fe en algo, pero en realidad lo que estamos hablando aquí es de la fe que salva, de la fe salvífica, de la fe que nos llega al encuentro de Cristo. Podemos tener fe en un cuerpo de doctrina, podemos tener fe en muchas cosas y realmente no tener una fe que nos salva, porque no hemos depositado nuestra confianza en Cristo. Es pura teología. Eso es. Los demonios creen, no van a creer, o sea, no van a creer. O sea, es más fácil que los demonios crean que queramos nosotros, porque los demonios han estado en la plena presencia de Dios. No olvidemos que los demonios, antes que fuesen demonios, eran ángeles y fueron creados y estuvieron en la presencia de Dios. Dios creó a los ángeles antes que a nosotros. Y siguen siendo ángeles caídos, que lo que conocemos como los demonios. Después están los ángeles que siguen en la presencia de Dios, que Dios no se revelaron. Pero lo que la palabra de Dios nos enseña es que, claro que los demonios creen, si estuvieron allí, si Dios los creó, si estuvieron en el cielo con Él, si fueron conscientes de la rebelión contra Él y fueron conscientes de cómo Dios lo ha hecho, y están, hoy en día están como en la atmósfera, como se dice, están también en prisiones de oscuridad, por supuesto, y están condenados, y ellos lo saben. Ellos son los que, ellos no pueden decir, ellos podrán, y de hecho intentan por todas partes desplazar a Dios. De hecho, la rebelión contra Dios fue porque quisieron ser igual que Él, comandado por Lucifer. Quisieron ser igual exactamente que Dios. No querían quitar a Dios, querían ser igual que Él. El Dios sueño del hombre. Entonces, hay un momento en que Dios dice no, y en esa rebelión Dios la castiga. Entonces, ellos estuvieron en la presencia. Ellos creen, no son ateos. Eso es una cosa que a mí siempre me llama la atención. Que a veces cuando tú hablas con personas y tú dices, los demonios son todo lo que queramos que sean dentro de los parámetros que nos enseña la palabra de Dios. Pero los demonios sí creen, claro, no son ateos. Ateos pueden ser fulanito, menganito y el otro. Pero el diablo no, ningún demonio es ateo. Fijaros que la contundencia de la que habla aquí Santiago es una contundencia tremenda. También lo da por hecho. También los demonios creen y tiemblan. Y tiemblan. Pero esa fe salva, no. Esa fe no salva. Esa fe han depositado su confianza en Jesús como lo hemos hecho nosotros. No. Lo que quiero decir es que la palabra de Dios nos enseña que hay
que hay dentro de los seres sobrenaturales que Dios ha creado, entre ellos los ángeles y los ángeles caídos, que creen, que no son ateos. Y sin embargo esa fe no les sirve absolutamente de nada. Y sin embargo, bien, los demonios conocen la soberanía de Cristo, porque cuando Cristo echaba demonios, ellos reconocían que era la Mira, soberanía de Dios. La autoridad. Mira, Marcos capítulo 1, versículo 24 al 25. Marcos capítulo 1, versículo 23 al 25. Marcos 1, versículo 23 al 25. ¿Quién lo tiene? Pero había una sinagoga de ellos, un hombre con espíritus inmundos de Dios, diciendo: ¿qué tienes con nosotros, Jesús Nazareno? ¿Has venido para destruirnos? Sé quién eres, el Santo de Dios. Pero Jesús le reprendió diciendo: cállate y salte. Fíjate lo que está diciendo aquí. Aquí encontramos a Jesús que entra en una sinagoga. Encontramos a Jesús, se encuentra con un endemoniado, una persona que tenía un espíritu inmundo. Y fijaros que este endemoniado que tiene espíritu inmundo, fijaros, y lo unimos a lo que hemos visto en Santiago, dice: sé quién eres. Sé quién eres. Y no solamente dice sé quién eres, fijaros cómo lo llama, en la línea que estaba diciendo antes Fernando, el Santo de Dios. El Santo de Dios. Es decir, este endemoniado estaba allí en la sinagoga. Jesús lo reconoce que este hombre está endemoniado, y el endemoniado, después el Señor lo expulsa, lo echa, pero el endemoniado le dice: sé quién eres. Y lo que me sorprende aquí: sé quién eres, afirmación, te conozco, el Santo de Dios. Es decir, los demonios creen, los demonios tiemblan, y los demonios reconocen que Jesús es el Santo de Dios. Lo califican con este nombre, el Santo de Dios. A lo mejor nosotros no somos capaces de decir Jesús es santo y tal, tenemos que ir a la Escritura. Ellos son conscientes desde el principio que Jesús es el Santo de Dios y lo califican así. No tienen fe, porque fe es creer sin ver. Ellos han visto, ellos han contemplado, ellos han vivido la presencia de Dios, y después han dejado de vivirla, claro. Con lo cual ellos no tienen fe. La fe la tendremos nosotros. Yo personalmente no creo que haya persona que tenga el conocimiento de Dios que tiene cualquier ángel, sea caído o no sea caído, hasta incluso los demonios. Yo no creo que haya persona que tenga el conocimiento de Dios que tienen ellos. ¿Por qué? Porque tienen todo, palpar. Pero, amigos, esos ángeles caídos no tienen la fe que tienen los hijos de Dios. Totalmente. Esa es la diferencia. Sí, Es que ahí hay diferencias. Es lo que está poniendo Santiago. Sí, sí. O sea, ¿podemos saber mucho acerca de Dios y no ser cristianos? Sí. Podemos saber mucho acerca de Dios y no ser creyente. Podemos saber que Cristo está ahí y sin embargo no creer en Él. Podemos saber todos los atributos de Dios, entre ellos la santidad de Dios, como los demonios. Estamos hablando de algo muy importante, hermano. No estamos hablando de algo, estamos hablando de que ya no por poner ejemplos de hombres, sino los propios demonios creen, tiemblan ante Él y además lo reconocen, saben quién es el Santo de Dios. Y no solamente eso, los demonios, encabezados por el diablo, también saben la palabra. Mira lo que dice en Mateo, capítulo 4, Mateo, capítulo 4, versículo 6, versículos 5 y 6. Mateo, capítulo 4, versículos 5 y 6. ¿Quién lo quiere leer? Entonces el diablo le llevó a la santa ciudad y le puso sobre el pináculo del templo y le dijo: si eres hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está: a sus ángeles mandará cerca de ti, y en sus manos te sostendrá, para que no tropieces con tu pie en piedra.
Muy bien, fijaros que aquí estamos en lo que conocemos como la tentación de Jesús, que comienza con el ministerio público de Jesús. A partir de este momento, si Jesús hubiese caído, digamos, en la tentación, tú y yo aquí no estaríamos unidos. El mundo habría sido completamente diferente. Pero el diablo hace su trabajo, que es intentar que Jesús dejase de hacer aquello a lo que había venido. Y sigue haciéndolo. Entorpece por todas partes, pone impedimentos por todas partes, porque sabe cuál es su destino. Y cuanto más prolongue su destino, mejor para él y para sus demonios. Fijaros que aquí está tentándole, y una de las tentaciones le está diciendo, lo llevó a la Santa Ciudad, ¿sabes? Le pone sobre lo alto del templo y le dice, si eres hijo de Dios, échate abajo. Y cita las Escrituras. Cita las Escrituras. Esta Escritura la encontramos en el Salmo 91. Venid no dejar Mateo. Salmo 91. Y mira lo que dice en el Salmo 91. Dice, Salmo 91, versículo 11, pues a sus ángeles mandará acerca de ti. Cuando él le está diciendo a Jesús, a sus ángeles mandará acerca de ti, está citando este versículo. No lo cita por concreto, porque en el Salmo 91 dice, a sus ángeles mandará acerca de ti que te guarden todo tu camino. Esa parte no lo dice, pero sí cita la primera parte. A sus ángeles mandará acerca de ti. Y después dice, en sus manos te sostendrán para que no tropieces con tu pie en piedra. Y está citando el versículo 12 literalmente. Las manos te llevarán para que tu pie no tropiece en piedra. Así que fijaros que el diablo en la tentación le está diciendo, le está citando las Escrituras. El diablo sabe, por lo menos sabe el Salmo 91. El diablo está citando las Escrituras. Y claro, no la está citando, no coge el pergamino, no coge un rollo. Y dice Jesús, mira, no, porque él no tiene el rollo, en este caso de los salmos, de memoria, porque lo sabe. El diablo le está diciendo tal, porque la palabra dice tal, y está citando las Escrituras. Así que fijaros que esto que estamos hablando es un terreno, estamos hablando de que los demonios creen y tiemblan. Estamos hablando de que los demonios conocen a Jesús. Yo sé quién eres, el Santo de Dios. Y estamos hablando de que los demonios citan la palabra, es decir, conocen la palabra. Y además un hecho que se nos puede olvidar del caso que hemos visto del endemoniado, ese endemoniado estaba en la sinagoga. En la sinagoga, lugar de adoración, de encuentro con de oración y de la palabra. Y sin embargo, en los tres textos que hemos leído del mundo de los diablos, de demonología, del demonio y de los diablos, de los ángeles caídos, encontramos que tienen un conocimiento, que conocen la palabra, pero no son creyentes. No son creyentes. Es decir, la cuestión es, ¿podemos pensar que toda aquella gente que sabe mucho acerca de Dios le produce una fe que salve su vida? No. No todos son creyentes. Y eso tenemos que entenderlo. De hecho, hay muchos ejemplos en la Escritura. Uno de los ejemplos que te he mencionado en esta tarde es este, el de los tres textos que te he dicho, que son textos realmente que nos deben de hacer pensar mucho sobre nuestra propia realidad, si realmente nosotros tenemos un conocimiento de Dios o no. Al igual, y te voy a poner otro ejemplo, en el capítulo 2 de Mateo, versículos 1 al 6. ¿Quién lo tiene? Mateo capítulo 2, versículo 1 al 6. Cuando Jesús nació en Belén de Judea, en días del rey Herodes, vinieron del oriente a Jerusalén unos magos, diciendo, ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido?
porque su estrella hemos visto en el oriente y venimos a adorarle. Oyendo esto, Herodes se turbó y toda Jerusalén con él. Y convocados todos los principales sacerdotes y los escribas del pueblo, les preguntó dónde había nacido el Cristo. Ellos le dijeron, en Belén de Judea, porque así está escrito por el profeta. Y tú, Belén, de la tierra de Judá, no eres la más pequeña entre los príncipes de Judá, porque de ti saldrá un guiador que apacentará a mi pueblo Israel. Muy bien. ¿Qué aprendemos aquí de lo que estamos comentando? Los sacerdotes sabían perfectamente la palabra, por algunos, no creo que era un método. Yo sabía lo que habían dicho los profetas, tenían los rollos de los profetas, y para cuando lo veían, sabían que el Mesías, porque Miqueas había dicho de que nacería en Belén, así de claro. Y ellos sabían que nacería en Belén, no diría ni a qué hora, pero sí que era secreto. Con lo cual, eso lo sabían. Entonces, hay personas que tienen conocimiento, hay teólogos que son ateos, pero eso no significa de que no conozcan la palabra de De pe a pa. pe a pa. Sí. Fijaros que es importante esto que estamos hablando y lo que está señalando Fernando. Fijaros que aquí el rey Herodes convoca a los teólogos de aquel tiempo, convoca a los sacerdotes y convoca a los escribas que se dedicaban a estudiar, que conocían la escritura. Y claro, pues aquí vienen una serie de personas que dicen que aquí van a hacer Jesús. Herodes enseguida se le enciende la alarma. Se dice, bueno, que si va a haber un rey, ¿qué va a pasar con este rey? Me voy a quitar puesto y ya empieza a pensar en un plan maquiavélico para acabar con el rey, con este futuro rey, como es acabar con los niños. Pero él le pregunta a la gente, le pregunta a los especialistas, ¿dónde van a hacer? ¿Llevan esta gente razón? Los magos, esto llevan razón. Y esta gente, estos sacerdotes y escribas, que conocían la escritura, le dijeron exactamente dónde iban a hacer, efectivamente, en Belén de Judea, porque escrito está por Miqueas, tal y tal y tal. O sea, esta gente conocían la palabra de Dios. Los demonios conocen la palabra. Los demonios creen en Cristo, pero no creen en Cristo como nosotros creemos, no tienen la fe que salva. Pero saben quién es. Aquí los sacerdotes y los escribas, los que conocían la palabra y enseñaban la palabra, sin embargo ese conocimiento de la palabra no les influyó para nada, no hubo un cambio en su vida, no dijeron vámonos con los magos, vamos a adorarlo, vamos a ver quién es este Mesías, vamos a ir también con él. No, ellos dijeron, se van a hacer en Belén de Judea, pero no cambiaron su vida. Vieron el negocio de la vida y no el de la eternidad. En la eternidad, efectivamente. Entonces, fijaros que esto es una cosa, hace años en una conferencia que cada año organizábamos la Iglesia Alfieide en Sevilla, había 5 o 6 iglesias de la Alfieide, cada año organizábamos un fin de semana misionero. Y recuerdo que hace años, uno de esos fines de semana que lo hicimos en la iglesia de Renacer, en Dos Hermanas, pues invitamos a un predicador que era argentino, aunque estaba ministrando aquí en España. Y este predicador estuvo con nosotros ese fin de viernes a domingo. Ese fin de semana predicó este hermano. Y recuerdo que estábamos en la reunión y hubo un momento en que este predicador, que estaba trabajando en el mundo musulmán desde Granada, pues este predicador nos dijo que él había sido hijo de creyente en Argentina, había sido maestro de escuela dominical y con cerca de 20 años era responsable del grupo de jóvenes en su iglesia. Se había bautizado en un líder de jóvenes, un chaval reconocido en la iglesia, con ministerio, su familia cristiana, y dice que un día a la iglesia invitaron a predicar a un joven que después iba a ser muy conocido mundialmente, un joven evangelista que se llama Luis Palau. Ese Luis Palau después ya está con el Señor, pero fue muy
Entonces, este joven evangelista mexicano, argentino, en esa iglesia predicó y al final hizo un llamamiento de conversión. Y cuando él dijo si alguien quería recibir a Cristo como Salvador, este muchacho se levantó para recibir a Cristo. Claro, el pastor de la iglesia, los responsables de la iglesia, la familia que estaba, su propia familia, no, que no te levantes, que es para la persona incrédula, tú eres creyente. Y él dijo, no, eso es para mí. O sea, él en ese momento entendió lo que era el Evangelio. En ese momento, después de estar ministrando en la iglesia, después de enseñar la escuela dominical, después de ser responsable del grupo de jóvenes, o sea, que podía llegar al día de mañana incluso a ser pastor de la iglesia, y sin embargo, en aquel momento, con esa predicación, él entendió que no era creyente, entendió que era evangélico, entendió que iba a la iglesia, pero no creyente en el medio sentido de la palabra. Hace algunos años, yo no sé si Miguel ya en ese momento estaba, creo que sí. Hace algunos años había aquí, un domingo, prediqué sobre arrepentimiento. Y un hermano de la iglesia, ¿tú te acuerdas de Evelyn? De su marido, no me acuerdo el nombre del marido. José de Palestino. Eso es. José, efectivamente. Pues cuando yo prediqué hizo un llamamiento. Y los que estábamos era la gente de la iglesia. Pero hace mucho tiempo que yo de vez en cuando doy un mensaje a la iglesia y predico, digo, si alguien quiere creer, por esto mismo que estamos hablando. Y resulta, no sé si tú estabas aquel día, hoy está, este hombre se levantó, este hombre llevaba en la iglesia 30 y tantos años, había estado en varias congregaciones y aquel día se levantó y aceptó a Jesús. Cuando yo hice el llamamiento y él se levantó, a mí me sorprendió mucho. Y es interesante que él dijo, es la primera vez, ahora, después de tantos años de caminar el Señor, ahora he entendido el concepto del arrepentimiento y de la salvación. Y tú dices, ¿esto cómo es posible? ¿Cómo es posible que una persona que lleva toda su vida, lleva muchos años en la iglesia, ahora, después de 30 y pico de años, entienda lo que es el arrepentimiento y entienda lo que es confiar en Cristo? Pues esto que le pasó a este muchacho, que nos contó aquel día en la predicación, en el culto misionero, o lo que le pasó a José, pues esto sigue pasando. Gente que pensamos que son creyentes, pero en realidad no son creyentes. Gente que vienen a las iglesias, ¿sabéis? Hay gente que pueden venir a la iglesia desde pequeñito. Hay gente que puede acostumbrarse al argot evangélico, a la forma de hablar de los evangélicos. Gente que incluso leen la palabra, que pueden leer la palabra. Gente que pueden estar con los niños, con los jóvenes, con ministerios. Predicadores. No es la primera vez que un predicador ha dicho, yo he predicado sin conocer a Cristo. Y ha llegado un momento en que realmente ahí están las predicaciones liberales, porque al final podemos coger la Biblia como un libro de texto y podemos coger la Biblia como una fuente de inspiración, como un libro de filosofía, y la Biblia tiene para dar y para regalar, pero no lo cogemos como la palabra de Dios, que transforma y cambia. Entonces, puede ocurrir que en una iglesia haya personas, no solamente jóvenes o niños, sino gente ya con años y años y años en el Señor que no sean creyentes. Sí. Por eso es importante confrontarlos con el Evangelio. Por eso es importante, a veces me sorprende ver que hay creyentes que piensan que el Evangelio es para los incrédulos. Y tengo que decir que sí, claro que sí. El Evangelio son las buenas noticias de salvación. El Evangelio, si no hay una predicación de las buenas noticias de salvación, no hay salvación. Pero el Evangelio no solamente es para los incrédulos, el Evangelio es para los creyentes. Y tenemos que vestirnos cada día con el Evangelio. Y queremos el Evangelio en nuestras vidas cada día. El Evangelio no es el día que yo creí en Cristo y ya está. El Evangelio es todos los días. Entonces, tenemos que llegar a entender, yo soy creyente, yo realmente creo. ¿Por qué he creído? ¿A quién he creído? Yo soy creyente porque mi familia es cristiana. Yo soy creyente porque vengo a la iglesia desde que tenía 14 años, porque me trajo alguien. Yo soy creyente porque leo la Biblia. Yo soy creyente porque... O sea, ¿por qué soy cristiano? Y eso nos lo tenemos que plantear. Porque puede pasar
que nos pase como a este grupo, esta gente que conocían la Escritura, los sacerdotes y los escribas conocían la Escritura, pero la Escritura una cosa es conocer. Yo puedo conocer mucho acerca de Dios, pero el conocimiento de Dios es el que transforma. Si yo conozco acerca de Dios y no soy transformado, si yo sé cosas acerca de Dios y no soy transformado, en realidad no conozco al Señor. Porque si yo conozco al Señor, me transformo, mi vida cambia. Eso es lo que hace el Evangelio. Eso es lo que hace el Evangelio. Por eso es importante que nos analicemos, miremos, meditemos, realmente soy creyente. Yo me he arrepentido del pecado y he recibido a Jesús como mi Salvador, o tengo una herencia, o vivo una religión, que esa es otra. Vivo una religión. Yo escapé de la Iglesia Católica, bueno, escapé, efectivamente, pero cuando yo escuché el Evangelio, dije, esto no quiero yo quiero esto. Porque yo estaba en la Iglesia Católica y lo que había era religión. Pero es que ahora pasan los años en la Iglesia Evangélica y también puedes ver religión. Y tenemos que desechar la religión, porque la religión, entre otras cosas, lo que nos hace es pensar que porque estoy en tal sitio, porque conozco tal cosa, porque he sido bautizado, porque tal, ya soy cristiano. Y no. Y te he puesto otros ejemplos, el tema de los demonios, y te he puesto el tema de estos hombres que conocían la Escritura. Y además, te llevo otro ejemplo, para que meditemos más, que el último ejemplo que te voy a poner. Mira lo que dice, y este es el terminal, capítulo 7 de Mateo, versículo 21 al 23. Mateo capítulo 7, versículo 21 al 23. Y fíjate bien, escucha bien. No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre echamos fuera demonios. Y en tu nombre hicimos muchos milagros. Y entonces les declararé, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. ¿Cómo te quedas? ¿Cómo te quedas? Esto es... A mí me da miedo, ¿Cómo te quedas? Fijaros que está hablando dice en el versículo 22, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? ¿No echamos fuera demonios? Y no hicimos milagros. Fijaros, las tres cosas que son muy importantes. Profetizar, echar fuera demonios y hacer milagros. ¡Wow! Tú dices, esto nada más que lo pueden hacer los creyentes. Esto nada más que puede hacerlo un hombre o una mujer de Dios. Y sin embargo el Señor les dice, palabras muy fuertes, nunca os conocí. Lo segundo que le dice, apartaos de mí. Y lo tercero que le dice, hacedores de maldad. ¡Wow! ¿Qué os parece? ¿Puede pasar esto? ¿Se puede hacer milagro? Estamos hablando ya de algo. Se puede hacer milagro, se puede profetizar, se puede echar fuera demonios. Y el Señor incluso diciendo, aparta de mí, no te conozco, hacedor de maldad. ¿Podemos hacer eso y no ser creyentes? Los demonios también hacen milagros. Por ejemplo, porque tienen poder para, como ser angelicales, tienen poder para hacerlo. Y ese poder Dios no se lo quitó. De hecho, el diluvio viene debido a la unión de ángeles con ese poder y ahí viene, subió la maldad hasta los cielos. Este no hace milagros. ¿Más opiniones? Bueno, me hace pensar en lobos con piel de oveja y de que están escondidos entre nosotros y no sabemos quiénes son, que realmente conocen al Señor y quiénes no. Tenemos que tener cuidado, hermano, porque a veces podemos pensar en... Claro, esto es muy peligroso, esto que estamos hablando es peligroso.
Si hay una persona que sana, una persona que echa fuera demonios, una persona que profetiza a una persona o a la iglesia lo que va a pasar, y el Señor dice que esa persona no es suya, ¿esto cómo es posible? ¿De dónde viene eso? Podemos ver también el caso de hecho de la muchacha que... La divina. La divina. Y adivinaba. Sí, y acertaba. Y acertaba. Y estaba endemoniada. Antes lo ha dicho él. O sea, ¿de dónde viene? Hay un componente, en todo tipo de cosas, siempre hay un componente psicológico. Hay un componente en el que uno sabe jugar también, puede jugar con la mente de la gente. Pero no olvidemos, hermanos y hermanas, que el segundo poder más importante que existe en el universo es el poder diabólico. Más que tú y yo. Que a veces nos creemos nosotros. El poder de Dios es tremendo, Él sabe mucho más que nosotros, conoce mucho más que nosotros. Y hay cosas que ocurren, milagros, cosas que pasan, que no es la mano de Dios, es la mano del diablo. A veces ocurre, porque Char y yo lo hablamos el otro día con el tema de la Biblia, pero no solamente con el tema de la Biblia. ¿Cuántas veces ocurre que, por ejemplo, por poner ese ejemplo, el tema de la Biblia, Señor, oramos para que haya una lluvia, y los creyentes oran por la lluvia, y nos reunimos, y a lo mejor hacemos vigilia, y hacemos cadena de oración para que llueva, y llueve. ¿Y quién se lleva la gloria en muchos momentos, en muchos sitios? La Virgen. La Virgen. O el Señor, o el Cristo tal, el Santo. En vez de decir, Dios ha hecho el que ha llovido es la Virgen del Perpetuo Socorro, y tú dices, se lo llevan otra gente, y sin embargo, realmente quien baja, quien hace que las nubes echen el agua, es el Señor. Pero la gente, hay un mundo de maldad, hay un mundo diabólico que la palabra de Dios nos enseña que puede hacer, efectivamente. Y personas que aparentemente son creyentes, y sin embargo no son. Yo conocí, Charlie también, no voy a decir que también, conocí a un joven de una iglesia muy lejos de aquí, que era líder del grupo de jóvenes. Este hombre se fue a estudiar en un seminario en Barcelona, estuvo 3 o 4 años estudiando en un seminario en Barcelona, volvió a la iglesia no muy lejos de aquí, y este hombre, abusando de su autoridad y de su carisma, porque además tenía tela y tenía muchísimos dones, este hombre inició a algunos de los chavales que había en los jóvenes en el tema de la homosexualidad. Es decir, influyó en ellos para tener relaciones sexuales. Y este hombre tenía dones, capacidades, predicaba, tocaba la guitarra, era músico, tenía un carisma tremendo, conocía la palabra, ya no solamente conocía la palabra por la enseñanza de la iglesia, por su lectura, por lo que el pastor enseñaba, ¿no? Estuvo en un seminario, 3 o 4 años, dedicado varias horas al día a estudiar. Y sin embargo después, pues corrompió a varios jóvenes, que todavía hoy día siguen pagando las consecuencias. Cuidado, porque podemos decir, todo el mundo que va a la iglesia evangélica es cristiano. No, desgraciadamente, no todo el mundo es creyente, tenemos que entenderlo. Por eso es importante que a la misma vez que pensemos en eso, nos analicemos nosotros y realmente meditemos. Yo soy cristiano, yo he nacido de nuevo, yo realmente he creído en la Escritura, en Jesús como me dice la palabra, o yo soy un evangélico que viene a la iglesia, que tiene una serie de conceptos, que sí, que tiene una cierta ética, un cierto comportamiento, una cierta moral, que conozco. Claro, una persona que venga a la iglesia evidentemente va a conocer más acerca de Dios que una persona que no venga. El otro día estábamos escuchando, ayer creo que fue, un concurso que de vez en cuando vemos en Canal Sur, que es Aterriza como pueda, lo veía para las 9 y pico de preguntas, o a las 9 y media. ¿Qué? Atrápame, yo he dicho aterriza. Atrápame como pueda. Pues
el último libro de la Biblia? Y el hombre se queda así escuchando, ¿cuál es el último libro de la Biblia? Dice, el Nuevo Testamento. Entonces, claro, yo entiendo que las personas del mundo hay muchas cosas que nosotros como creyentes podemos, o como que venimos a la iglesia, podemos entender muchas cosas, porque lo vivimos, nos lo enseña, estamos aquí y lo leemos, pero eso no significa que conozcamos al Señor. Eso no significa que tengamos una relación personal con Él. Por eso, familia, es importante decir, Dios se revela para que le conozcamos, sí. Lo que Dios quiere con toda su alma, permitidme esta expresión, lo que Dios quiere es que le conozcamos, de verdad, que lo conozcamos, que lo amemos, que lo amademos, que andemos como Él quiere. El Señor se ha revelado para que lo conozcamos, pero nuestra responsabilidad, lo que tenemos que intentar es que la gente realmente conozca al Señor a través del Evangelio. Pero tenemos que preguntar, ¿y yo? Porque a veces con este tipo de estudios nos puede pensar, ahora a menos la mente está, pues fulanito escribe, fulanito tal, pues yo esta persona tiene, yo no veo que está escribiendo, o sea, cuidado porque realmente nos puede, aquí la cuestión no es pensar en los demás, aquí la cuestión es pensar en uno mismo. Yo realmente creo, yo me he arrepentido del pecado, yo he aceptado a Jesús como mi Salvador y Señor de mi vida, yo tengo la seguridad de la salvación. Y esas preguntas debemos de hacerlo privado, delante de Dios, y saber si realmente somos creyentes. A la pregunta, ¿es posible saber mucho acerca de Dios y no conocer a Dios? La respuesta es sí. Y cada uno de los que estamos aquí tenemos que analizarnos y ver dónde estamos. Amén. ¿Algún comentario? Que la base principal, creo, está en la aceptación de que somos pecadores. A partir de ahí, la necesidad de Dios, la necesidad de reconocerte, de mirarte delante de Él, reconociendo que eres pecador, y la necesidad de aceptar a Cristo porque es lo que salva. Es que parece muy sencillo, pero es la experiencia que una persona debe tener para encontrarse con Dios y reconocer la obra de Cristo en la cruz por sí mismo, ¿no? Porque si no, de esa forma no puedo tener una relación con el Padre, ¿no? Y creo que hace tiempo, el otro día hablábamos de nuestra generación, ¿no? De lo que en nuestra generación vivimos cuando alguien se convertía, ¿no? Y la base principal de hablar con una persona, cuando tú hablabas con esa persona, era acerca del pecado, acerca de la necesidad de reconocimiento de la obra de Dios en tu vida, de la obra de Jesús en la cruz por ti, y de aceptación de Jesús. Y es que esa base no se puede perder. Tú no puedes cuestionarte una conversación con alguien que tú no lo llevas de alguna manera a ese reconocimiento. Todo lo demás es vacío. Y estás presentando una salvación sin un porqué. O sea que debemos de seguir planteando eso como algo vital. Y no podemos dejar pasar de, ay, ¿tú has creído en Dios? Ah, muy bien, ¿has creído en Dios? Muy bien, pues ya está. Bendita sea y que vengas a la iglesia. No. Es que estamos dando una salvación light, un evangelio light, cuando tú tienes que llevar a esa persona a ese con el que te da el conocimiento es el Espíritu Santo. Y de que esa persona no proclame de su pecado y de su necesidad de aceptar al Señor, se va, pero en nada. Y podemos tener las iglesias llenas de gente, pero no conociendo, no siendo verdaderamente creyentes, ¿no? Y es una pena
Si no hay ese proceso, tú no tienes el Espíritu Santo en tu vida, tú no tienes quebrantamiento, tú no tienes discernimiento de la palabra, tú no tienes crecimiento en la palabra, tú no conoces más a Dios. Es que es un proceso. Si eso no está, estamos teniendo personas vacías. Ese es el problema de las iglesias, que se preocupan en la organización mucho en traer a la persona a la iglesia, en acercarla a lo que es el llamado para aceptar al Señor, y después no se le hace crecer en la palabra, no se le enseña qué es lo que es realmente el Evangelio. Y cuando vas aprendiendo lo que es el Evangelio, vas conociendo el carácter de Dios, y vas acercándote más a Dios y vas creciendo espiritualmente. Si tú no creces espiritualmente, es como si tú con una plantita sale verde y ya no la pegas. ¿Y ahora qué ocurre con la planta? Te seca. Eso es lo que está pasando en muchísimas iglesias con el tema de la evangelización. Lo importante parece que es la estadística. Pero ¿cuántas hemos hablado de eso? No se trata de eso. Eso de algo empezar a mantener. Eso lo dicen muchas iglesias. Sí. Lo que pasa es que no le hablan del pecado y de reflexión para que se quede en la congregación. Es que lo fácil es lo fácil. Y si tú te quedas en lo fácil, pues no hay nada. Yo creo que estamos en un tiempo, al hilo de lo que está diciendo Chari, estamos no ahora, hace ya mucho tiempo, estamos en un tiempo muy complicado en el sentido en el que el diablo con su artimaña nos está engañando. Se está despojando el Evangelio de la radicalidad del Evangelio. En muchos sitios no se predica acerca de la sangre de Cristo porque es ofensivo. Hablar de la sangre de Cristo en los tiempos de hoy es ofensivo a la gente. La palabra pecado tampoco se menciona. Se habla de equivocación, de error, pero no se habla de pecado. Entonces, cuando te dice Jesús murió por tus equivocaciones, no es lo mismo que decir Jesús murió por tu pecado, es un mundo por tu fallo, es un mundo de diferencia. Entonces, hay cosas que se están haciendo con la idea de alcanzar más a la gente, pero a la misma vez no se está diciendo la verdad. Entonces, esas personas realmente pues, van a creer en algo que es ficticio. Quizás porque en la iglesia, claro, hay que pagar. Hay que llenar la iglesia, hay que pagar no sé cuánto, y que, digamos, en el fondo, la idea es, bueno, yo quiero acercar a la gente y que la gente entienda, pero no podemos coger atajos. El Evangelio es el Evangelio, hoy, mañana y pasado mañana. Y lo que no podemos hacer, y después otra de las cosas también, que muchas veces ocurre, es que la persona acepta a Cristo, la persona recibe a Cristo, nos vamos a esa persona, le damos mil besos, nos damos mucho a esa persona, que Dios te bendiga y tal. Y ahí lo dejamos, lo que estamos hablando antes, ahí lo dejamos. Jesús dijo, ir por todo el mundo, predicar el Evangelio y tal, y hacer discípulos. Entonces, por eso es importante cuando una persona, en mi caso concreto, cuando yo me convertí, en el caso de ella, cuando ella se convirtió, cuando nos convertimos, a mí no me discipuló nadie, a ella tampoco. O sea, nosotros nos convertimos, muchos abrazos, y gloria a Dios por eso. Pero yo sabía que había conocido al Señor y ella también, pero nadie la discipuló a ella, nadie me discipuló a mí. Es verdad que dice, bueno, el Señor te discipula, es verdad. Aquel que tiene menos más, el Señor te discipula y tú tienes hambre de la palabra y tú vas a la palabra. Pero a base de muchos trompicones, Pedro. Claro. A base de muchos cabezazos. Porque es diferente que tú hagas tu oración de perdón de pecado, de aceptar al Señor y que tengas a alguien que te habla la palabra y que te instruya en la palabra, eso te quita de tu gloria. Pero a base de estar solo y que tú digas, bueno, ahora la palabra, te pegas. Sí. Por eso es importante, cuando una persona se convierte, que haya alguien que lo discipule. No solamente teológicamente, no solamente en el sentido de decir la Biblia dice esto, sino de presencia, de charlar, de estar con esa persona. Y eso tenemos que darnos cuenta de esa importancia.
Porque una persona que ha sido discipulada, como dice Chari, se va a evitar mucho. Dios lo puede ver, como nos ha pasado con nosotros, Dios y con muchos otros tantos, ¿no? Que Dios se encarga de cuidarlo. Pero cuanto más, qué mejor, y bíblicamente, de una persona que coja, porque el concepto que muchas veces tenemos del Evangelio es que esa persona ha recibido a Cristo, ha aceptado a Cristo, todo el mundo lo abraza y dice, ya eres cristiano. Y parece que es el fin, cuando en realidad es el principio. Es el principio de una vida en Cristo. Y parece que cuando esa persona acepta a Cristo ya es el fin. Pero es que llega el lunes. ¿Y qué hace esa persona el lunes? Y el martes. Entonces ya parece que como su nombre está escrito en el libro de la vida y ha hecho la oración y ha creído, cuando realmente la vida cristiana empieza ahora. Hasta el fin, hasta que llegue el Señor o nos vayamos a su presencia. Pero también es bueno, porque cuando alguien se levanta y dice sí, yo creo, después es bueno investigar, averiguar, ese sí yo creo, hasta qué punto es sí yo creo, ¿no? O sea, que es bueno hablar con esa persona, ver nuevamente de qué paso ha dado. Una emoción del momento. Efectivamente, qué paso ha dado, ¿no? Y tú qué has sentido, y tú qué has creído, y tú qué es lo que hablar con esa persona, ¿no? Y algunas veces a lo mejor hay que dirigir un poquito la trayectoria de hasta dónde he llegado en esa oración, ¿no? O sea que... Una de las cosas, ya cuando vamos a terminar, una de las cosas que yo también he observado en los últimos años es que, y no significa que eso sea totalmente 100%, pero eso, antes cuando tú hacías un llamamiento y había gente que aceptaba a Cristo, normalmente esa persona lloraba. Ahora muchas veces se acepta a Cristo y esa persona es como sonríe, que está muy bien, sonríe, pero no hay un quebrantamiento, no se rompe. Cuando yo recuerdo el día que yo recibí a Cristo, yo me harté llorar. Es que me quebranté y cada vez, y durante muchos llamamientos que he hecho, he visto a gente llorando, rotos, perdidos. Y sin embargo, otras veces, que no significa que esa persona a lo mejor tampoco haya entendido, pero y a lo mejor una persona que se pueda reír con todo el mundo, yo lo he entendido perfectamente, pero son datos que nos hacen ver que cuando la palabra entra, cuando la persona realmente conoce al Señor, se quebranta delante. Y a veces parece que es como la imagen que damos, ¡oh, qué alegría, qué bonito! ¡Ah! Y sí, pero esa persona también tiene que entender lo que Cristo ha hecho. Lo que estamos hablando hoy es wow. Hoy estamos entrando Estamos en la profundidad de... Sí. Bueno, pues me atrevo a terminar este estudio diciendo, ¿hay alguna persona aquí entre nosotros, alguno que no tenga la seguridad de la salvación? ¿Hay alguien aquí